El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Como lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Debía saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino hacia donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, vio la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este camino de conversión, que es la Cuaresma, nos pone hoy la liturgia esta parábola, la del hijo pródigo, que hoy ya pierde sentido llamarla del hijo pródigo, porque la traducción antigua decía: y derrochó su fortuna pródigamente. Hoy dicen, la traducción es: derrochó su fortuna viviendo perdidamente. El pródigo ya no sale en la palabra pródigo en la traducción, pero clásicamente le llamamos este hijo pródigo. Y es esta parábola que dice muchas cosas sobre la misericordia de Dios y cómo actúa la misericordia de Dios. Porque a veces tenemos un concepto equivocado de misericordia. Hay quien piensa que la misericordia de Dios es tan tonto, pues que no hace falta arrepentirse de nada ni convertirse. La misión de Dios es perdonar, así que no importa lo que hagamos, ya estamos perdonados. Y dices: no funciona así, ni muchísimo menos. Es una parábola complicada porque hay muchas cosas. Y después también está hecha desde un punto de vista, bueno, como siempre las parábolas, dan por normal lo que no es normal. Así vemos estos 2 hijos y el hijo menor que pide al padre la parte de la herencia, y el padre se la da.
Eso en el mundo judío no pasa, ni en casi ningún mundo, pero bueno. Y es una cosa increíble que un padre a un niño, a un chico joven le dé la herencia. Pero bueno, aquí no es lo importante, no es eso. Lo importante es la imagen del padre y la imagen de los dos hijos. Y el padre se manifiesta como ese padre bueno que ama realmente a sus hijos. El hijo un día coge la parte de la fortuna, se va, dice a un país lejano. Aquí está diciendo en el fondo a un país pagano, porque hay cerdos y después de perder toda la fortuna se dedica a cuidar cerdos. En Israel no hay cerdos, no había cerdos. Era animal impuro, con lo cual no había posibilidad de que tenía que ir a regiones paganas. Quiere decir que no solo se aleja del Padre en la parábola, sino que se aleja de Dios y se aleja de todos los mandamientos de Dios. Como dirá muy bien, ha perdido el hermano mayor, lo ha perdido con malas mujeres, o sea, ahí entra todo lo que es la soberbia, la lujuria, todos los pecados de siempre del hombre que se aparta de Dios, pues ahí entran. Y después de perderlo todo, se dedica a lo que un judío jamás se habría dedicado, a cuidar cerdos. Era lo más degradante que había para un judío, y no solo los ricos, sino también para los judíos más pobres. Era lo último que harían. Y cuando llega ya casi a la desesperación, nadie le ayuda, nadie le da nada de comer de lo que comen los cerdos. Llega a repensar en su padre, en su familia. En su padre aquí, claro, el padre representa a Dios. Con Dios está mejor que sin Dios. Todo lo que era de Dios lo ha perdido y se ha encontrado en la miseria, también la miseria espiritual. Volvamos al Padre. Sabe que el Padre le ama, puede volver al Padre cuando quiera, le perdonará, aunque pida ser tratado como un jornalero más. No hay problema. Pues esto nos hace pensar que muchísimas veces hay desgracias que son para bien. Eso lo hemos visto muchas veces, hay muchas conversiones que son de este tipo. Gente que pensando ganar el mundo lo ha perdido todo. Y solo por perderlo todo al final recapacita y vuelve a Dios. Si todo le hubiera ido bien, aparentemente bien para sus intereses, bien en el pecado, no hubieran vuelto. Solo por el hecho de que lo pierden todo, les lleva a recapacitar del bien que han perdido. Y el bien que han perdido no era esa mala vida que llevaban, sino el bien que Dios quería y que ellos no quisieron. Vuelve al Padre y el Padre él hace ahí esta confesión de los pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es el esquema de lo que es la confesión, el sacramento de la confesión. Y el Padre perdona. Y no solo perdona, no solo lo trata como un jornalero, sino que lo reinstaura como hijo de la casa. Vestidlo, dadle el anillo, ponerle las sandalias. Es hijo mío, estaba muerto y ha resucitado. Y es que es muy curiosa esta formulación de Jesús en la parábola. Estaba muerto y ha resucitado. Y encaja con muchos otros textos de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús habla muchas veces de estos muertos que se creen vivos. Son los muertos a la gracia, los que ante Dios están realmente muertos, pero que ellos se creen que están muy vivos. Estaba muerto y ha resucitado. El volver a la gracia es la resurrección aquí, para que se haga realidad de todo en la resurrección, en el último día, en lo que es la vida eterna. Y entonces viene aceptado. Y aquí hay por una parte la gran misericordia de Dios ante el pecado y la conversión de este pecado, misericordia. Esto insistirán mucho los santos, todos, pero especialmente Santa Faustina Kowalska insiste muchísimo en este tema. Solo hay o misericordia o justicia. Quien no se arrepiente, solo queda la justicia entendida como el castigo. A todo el que se arrepiente, solo queda la bondad y la misericordia,
donde Cristo haya pagado por nuestros pecados. Pero todo depende de nuestra actitud, de nuestra colaboración a la gracia, para que podamos ser redimidos, podamos ser salvados. Y aquí insiste Santa Faustina Kowalska muchísimo en la oración de intercesión. No solo hemos de predicar con el ejemplo, no solo hemos de vivir las virtudes y rechazar el pecado, sino que hemos de rezar y mucho por la conversión. No lo decía solo Santa Faustina Kowalska, aunque ella es la que más insiste. Ya nos insistía muchísimo la Virgen María y en Lourdes y en Fátima. La conversión de los pecadores, la oración de intercesión. Rezad continuamente, que en lo ideal no se pierda nadie, al menos que se pierdan los mínimos, que nuestra vida sirva también para la redención de los demás. Y viene aquí una segunda parte, que es la del hermano mayor. Este hermano mayor que representa a estos fariseos y saduceos que no creen en la conversión. Esto ha pasado muchas veces incluso en la historia. En los siglos III, IV y V había todas unas corrientes muy duras que decían, no, el pecador no se puede convertir. Quien ha pecado gravemente, al infierno. No se le da el perdón. No se puede pecar gravemente. Y cogían las cartas de San Juan que decían que un cristiano no puede pecar. Y por pecado se entiende el pecado grave, porque tiene la gracia de Dios. Y si actúa contra la gracia de Dios que tiene en sí mismo, ¿cómo se va a salvar? Cómo se va a salvar no lo dice San Juan, lo decían como consecuencia estos. Y en el fondo siguen esta tradición de los escribas, de los fariseos, que eran más pecadores que nadie, pero se creían los mejores del mundo y se creían que podían juzgar a todo el mundo. Ellos estaban en el bien, aunque no era verdad, y los demás estaban en el mal, y en los demás había de todo, mal y bien. Por eso el hermano mayor, representando a los fariseos, se enfada. ¿Cómo acoges a este que ha perdido todo lo tuyo con malas mujeres? ¿Y a mí qué? Si yo lo he hecho todo bien y nunca has hecho una fiesta por mí, es mentira, pero no importa. Aquí está toda esa mentalidad. Y así todo quiere el Padre en su bondad reconciliar unos y otros y salvarlos a todos. Pero a veces no se dejan unos y a veces no se dejan los otros. Y es siempre un problema. Pero también aquí la Iglesia veía, sobre todo la Iglesia del siglo III, II, III, IV, también no solo la conversión del pecador, sino que veía aquí también el mundo judío y el mundo cristiano. El paganismo, el hermano menor, que entra en la salvación, y el hermano mayor que representaba al pueblo judío no quería. Querían toda aquella gran discusión que encontramos ya en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hay que hacerse cuando uno se convierte, judío o cristiano? Y estaba muy claro que cristiano, pero también judío, decían muchos, que sea cristiano, pero se ha de circuncidar, ha de seguir las tradiciones judías. Y será San Pablo y después San Pedro que lo reconocerá también. No, basta ser cristiano, ser de Cristo. Y así entrarán independientemente del judaísmo toda la iglesia pagana, o sea, todos los que son paganos y se convierten a la iglesia. Y ahí estamos nosotros, que no somos judíos, pero sí cristianos y representamos a este hermano menor que entra en el amor del Padre por la conversión de los pecados, por el bautismo que nos limpia y que nos da la misericordia de Dios. Pero ese bautismo que nos obliga a vivir cristianamente para poder ser de verdad hijos de Dios y entrar en la vida eterna.